Bien, hoy vamos a comenzar esta segunda parte del práctico y vamos a resolver el ejercicio número 6. ¿Qué dice el ejercicio número 6? Dice la presión de vapor de naftaleno a 15,6 grados centígrados es de 0,0363 milímetros de mercurio. Encontrar la velocidad de evaporación de naftaleno de una esfera de media pulgada de diámetro a 15,6 grados centígrados si la velocidad es tan lenta que el diámetro de la esfera puede asumirse como constante. La esfera está sumergida en una gran masa de aire estacionaria a la misma temperatura. Expresar la respuesta en masa por ciento evaporada por día con referencia a la masa de la esfera cuando su diámetro es de media pulgada, y me da como dato la densidad del naftaleno, el peso molecular del naftaleno y la difusividad del naftaleno en el aire. Y me dice además que tome como el componente A el naftaleno, el que está difundiendo, y el componente B el aire. Entonces lo que tenemos es una esfera de naftaleno que tiene un diámetro de media pulgada. Me dice que además que la presión de vapor del naftaleno a 15,6 grados centígrados vale 0,0363 milímetros de mercurio. Además me dice que la temperatura del naftaleno, ¿sí?, y de todo el sistema es de 15,6 grados centígrados. La esfera se encuentra sumergida en toda una masa de aire. Entonces, lo importante primero es reconocer quién es el naftaleno y quién es el aire. ¿Sí? Me pide, por supuesto, que encuentre la velocidad. ¿Sí? Básicamente me pide que encuentre cuánto vale el NA. Después lo vamos a transformar según lo que me está pidiendo el ejercicio, expresar la respuesta en masa por ciento evaporada por día, pero eso lo vemos después. ¿Sí? Vamos a lo que a nosotros nos interesa bien con respecto a este caso, a analizarlo, ¿sí?, y a entender qué está sucediendo con el fenómeno de difusión cuando tenemos una superficie, ¿sí?, que no es, donde la difusión no es uniforme, donde el área no es uniforme. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en esta esfera? Esta esfera es el naftaleno, ¿sí? El naftaleno, que ustedes ya lo conocen, que lo usan para la naftalina, ¿sí? Ustedes saben que una pelotita de naftalina, ¿qué pasa con el tiempo? Se va evaporando muy lentamente, ¿sí?, y va difundiendo la naftalina en el aire. Ahora nosotros vamos a analizar qué sucede en ese caso. ¿Qué le va a suceder a la naftalina? O al naftaleno, en este caso. La difusión, ¿cómo se va a producir? Fíjense que se produce en toda el área, ¿sí?, porque toda esa esfera está sumergida, ¿sí?, en una masa de aire. Es como si estuviera suspendida. Como está suspendida, todo el naftaleno se va perdiendo o va difundiendo, ¿sí?, por todos los costados. Entonces, como va difundiendo por todos los costados, por todo su diámetro, mejor dicho, yo voy a tener esta área de transferencia, ¿sí?, o el área por donde se produce la difusión, ¿sí?, en esa posición, en una determinada posición o en un determinado radio. Si yo me alejo un poquito más, ¿qué va a suceder? Voy a tener también otra área, ¿sí?, en donde se va produciendo la difusión. Pregunta: ¿cómo va a ser el área, ¿sí?,
de difusión del componente A, o de la naftalina, que va sucediendo a medida que yo me voy alejando de la base. Va aumentando. Va aumentando, va aumentando. Entonces, lo que yo tengo aquí, los moles por unidad de tiempo y por metros cuadrados, no es cierto. ¿Por qué? Porque justamente el área no es constante. Si el área va cambiando, el flujo también va a ir cambiando. ¿Se acuerdan? Hagamos una relación con calor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, el flujo de calor, ¿sí?, era caloría o kilocaloría o joule, supongamos en joule, más fácil, joule por segundo. ¿Sí? ¿Qué decíamos con respecto al flujo de calor? Sí, vamos un poquito más para atrás, pero no importa. ¿Sí? Yo creo que de esto se acuerdan. ¿Qué pasaba con el flujo de calor si yo tenía una superficie con área constante o área variable? Si me cambiaba, si tenía los 3 ladrillos, o si tenía un cilindro, o si tenía una esfera. ¿Qué pasaba con ese flujo? ¿Cómo era? Constante. Era constante. Ahora, el Q por unidad de área siempre era constante. No. No, solo cuando el área era constante. Solo cuando el área era constante, exactamente, no siempre. Lo mismo sucede aquí. Ese flujo NA va a ser siempre el mismo, moles por unidad de tiempo y por unidad de área, cuando el área sea constante. ¿Sí? Cuando yo tenga, en los casos anteriores, tengo este líquido y esta área de difusión se mantiene. ¿Sí? Entonces, los moles por unidad de tiempo y por unidad de área se mantienen constantes. En este caso no. ¿Por qué? Porque esa área que aquí era constante, aquí va cambiando. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a definir nosotros algo parecido al Na, que le vamos a llamar Na raya. Donde el Na raya es los moles por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, el Na, ¿qué va a ser? El Na va a ser el Na raya, que son los moles por unidad de tiempo, dividido en el área. ¿Sí? Es decir, si yo quiero calcular cuántos moles por unidad de tiempo y por unidad de área pasan, por ejemplo, por esta área, ¿sí?, tengo que dividir esa área, esos moles por segundo, en esa área. Si lo quiero calcular en esta posición, a esta distancia, voy a tener que calcular esa área, ¿sí?, y dividir los moles por segundo en esa área. Por lo tanto, el flujo va a ir cambiando. ¿Cómo va a ir cambiando? Va a ir disminuyendo porque el área se hace cada vez más grande. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo vamos a calcular eso nosotros? ¿Cómo podemos calcular los moles por segundo? Sabiendo que el área es variable, que ya no es constante. ¿Bien? ¿Se entendió ahí, chicos, el concepto? Ya vamos a ver los numeritos, ¿sí? Las ecuaciones, el despeje. Pero ¿se entendió el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a borrar esto de nuevo. Y vamos a comenzar a resolver. Voy a escribir de nuevo. Voy a hacer de nuevo el dibujo. Y vamos a volver a plantear de la misma manera que veníamos trabajando en los ejercicios anteriores. Los sistemas de referencia y el punto de referencia. Yo voy a tomar el sistema de referencia como el centro o el eje de la esfera. Voy a decir esto se va para... Le voy a llamar Z. ¿Sí? Que lo haga para la derecha, la izquierda, para arriba, para abajo, es lo mismo. ¿Sí? Entonces,
Voy a tomar mi punto de referencia. En este caso, cuando tengamos una esfera, siempre va a ser que lo tomemos desde el centro. Sí, siempre del centro. Siempre del centro. Siempre desde su eje. Voy a poner un punto 1 aquí, y voy a tomar un punto lo suficientemente alejado de la esfera. Lo mismo que hacíamos con los tubos, ¿sí? Con las celdas, perdón, que nosotros agarrábamos y decimos, bueno, aquí ponemos un punto de referencia y el otro va a estar a una distancia suficientemente alejado. ¿Por qué tomo a una distancia suficientemente alejada? ¿Qué me conviene? Para que la composición, o sea, el IA2 se haga cero. Para que el IA2 resolvemos la integral. Exactamente, para que no tenga que estar calculando otro valor de I, si no tengo datos, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Un segundo. Voy a tomar un punto lo suficientemente alejado. Voy a borrar este dato, chicos, perdón. Un punto 2. ¿Sí? Donde sabemos, como dice su compañero, que la composición es 0. Ahí ya no tengo más. ¿Sí? Comencemos a resolver entonces. ¿Cuál es el área de la esfera? ¿Cómo se calcula el área de una esfera? 4pi por radio al cuadrado. Perfecto. 4pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Ese radio, como dijimos recién, va cambiando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a nuestra ecuación principal de difusión, ¿sí? Y nos fijamos en qué caso estamos. Tenemos naftalina y tenemos aire, ¿sí? ¿Qué pasa con el aire y la naftalina? El aire No es soluble. no es soluble, ¿sí? No es soluble, no ingresa la naftalina y la empieza a disolver, sino que la naftalina va difundiendo en el aire, que no es lo mismo que solubilidad, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación, cancelamos el NB y volvemos a escribir. Ya no voy a hacer la deducción como hicimos ayer, sino escribamos la ecuación a la cual llegamos. ¿Cuál era esa ecuación? NA. ¿Cómo me quedaba? Por Z2 menos Z1 Perfecto. igual a C por la difusividad de AB por logaritmo natural de 1 menos IA2 sobre 1 menos IAZ. Aquí vamos a hacer una... No nos vamos a adelantar tanto. Eso es lo que quedaba, ¿sí? NA, y acá quedaba la diferencia de los Z y aquí quedaba un logaritmo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Este dz, ¿sí? Yo lo voy a transformar en un radio, ¿sí? Porque recuerden que nos vamos alejando y a medida que nos vamos alejando vamos teniendo un área de transferencia, ¿sí? Un área, perdón, de difusión, no de transferencia. Entonces le vamos a poner dr en lugar de dz. Ahora, ¿aquí qué voy a tener? Aquí me quedaba dIA sobre 1 menos IA. IA. ¿Sí? Eso era lo que me quedaba. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Nosotros sabemos que... Creo que falta el menos, profe. Ah, perdón, porque el menos se iba con esto. Ahí. Perfecto. Bien, gracias. Ah. Pérez de Darte. Esto nos queda así. Nosotros sabemos que el NA no es constante. Nosotros veníamos trabajando, nosotros en los ejercicios anteriores resolvíamos esto, ¿sí? Y sacábamos un valor de NA.
lo sacábamos en mol por segundo por metro cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa ahora? No podemos calcular en forma directa un NA. ¿Por qué? Porque el R va cambiando de posición. Si va cambiando de posición el R, me va a cambiar el área. ¿Sí? Entonces lo que se hace es reemplazar este NA por esto. ¿Sí? Lo voy a reemplazar por un NA, voy a poner más abajo, altura, NA raya sobre el área por dr igual a menos C por DAB por DIA sobre 1 menos IA. ¿Sí? Esta área no es constante. Esta área va a depender de dónde estemos tomando nosotros los puntos. ¿Sí? Entonces esta área lo que vamos a hacer es reemplazarla por el valor o la fórmula matemática del área, que es 4pi por radio al cuadrado. Para no hacer otro renglón, indicamos 4pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Y ahí ya me queda de otra forma, parecida a la anterior, pero con el agregado de que la posición va a ir cambiando todo el tiempo. O el área va a ir cambiando, entonces la posición también. Entonces ya nos queda un poco mejor acomodado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya lo tenemos preparado. Integrar. ¿Entre qué punto y qué punto voy a integrar? Entre los 1 y 2. entre R1 y R2, I1 e I2. ¿Sí? Vamos a poner aquí, entre R1, cuando la posición vale R1, ¿cuánto vale IA? IA vale IA de saturación o IA0. ¿Sí? Cuando la posición vale R2, que es una posición muy alejada, el IA vale IA2, que dijimos que va a valer 0 o aproximadamente 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos arreglado esto, los límites de integración. ¿Sí? El IA lo pueden calcular. ¿Cómo se calculaba el IA? El IA0. Presión de saturación sobre la presión total. Perfecto. Presión de saturación del A sobre la presión total. La presión de saturación la tenemos, que son los 0,0363 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión es la presión de todo el sistema, que la vamos a tomar como una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de la composición de la naftalina justo en la superficie, ¿sí? Porque está saturada. R1 también lo tenemos como dato, que es la media pulgada. R2, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo lo vamos a tomar a R2? ¿Qué les parece? Si es una distancia suficientemente alejada. Infinito. Infinito, exactamente. Lo vamos a tomar como infinito. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Y la composición aquí va a valer 0. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Integrar. ¿Cómo nos quedaría este integral? NA raya, ¿sí? Sobre 4pi. ¿Cómo me queda este integral? ¿Cuál era la integral de 1 sobre R al cuadrado? Sería 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. ¿Está bien, chicos? ¿No le falta un 2? Sí, profe.
¿Le falta un qué? No, nada, nada. Está bien, ¿verdad? Recuerden que esto era lo mismo que decir la integral de R a la menos 2 por dr. ¿Sí? La integral de una potencia, ¿se acuerdan que a esto se le sumaba 1? ¿Sí? Y ese valor se lo ponía en este lado. ¿Sí? Sí, Exactamente aquí me iba a quedar 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Pero con este signo negativo se invierte y me queda 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. ¿Sí? Por las dudas, si a alguno le hago esto, por si le ha quedado alguna duda a alguno de sus compañeros. ¿Sí? Bien. Igual. Y ahora sí, este menos se va a ir porque recuerden que el resultado de esta integral, ¿sí?, me iba a quedar logaritmo de 1 menos i a 2 sobre 1 menos i a 0. Bien. Conocemos los datos, veamos. NA lo voy a calcular. ¿Sí? Ya vamos a ver en cuanto a, porque lo que me está pidiendo en realidad dice expresar la respuesta, perdón, dice encontrar la velocidad de evaporación del naftaleno de una esfera de media pulgada. ¿Sí? Vamos a calcular los moles por segundo. ¿Sí? Y después me dice expresar la respuesta en masa por ciento evaporada por día con referencia a la masa de la esfera cuando su diámetro es de media pulgada. ¿Sí? Encontremos primero la velocidad de evaporación, los moles por segundo. Esto es lo que yo quiero determinar. 4π es una constante. 1 sobre R1, R1 es el diámetro sobre 2. ¿Sí? Lo tenemos como dato. Menos 1 sobre R2. ¿Cuánto es 1 sobre R2? Que vale infinito. 1 dividido en un número muy grande Tiende a ser. Tiende a 0. tiende a 0. ¿Sí? Esto vale 0. Igual a la concentración C. La concentración C dijimos que era presión sobre RT. Tenemos la presión que es una atmósfera, R es una constante y la temperatura dijimos que era la misma, 15,6 grados centígrados. Lo tenemos, listo. DAB lo tenemos como dato. ¿Sí? Lo tenemos en, a ver, sí, está como dato. DAB 7 por 10 a la menos 6. ¿Sí? DAB 7 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. ¿Qué más? Logaritmo, tenemos 1 menos i a 2. I a 2 dijimos que vale 0. 1 menos i a 0. I a 0 dijimos que lo habíamos calculado, que lo podíamos calcular. Entonces tenemos todos los datos para poder calcular el ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a obtener nosotros un NA. Vamos a calcular NA, que va a estar en mol por segundo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que acabamos de resolver? No es difícil, ¿no? Es solamente fijarse que el área es variable y hacer bien la parte matemática. ¿Bien, chicos? ¿Se entendió? sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Pero el problema me dice expresar la respuesta en % de masa evaporada por día con referencia a la masa de la esfera cuando su diámetro es media pulgada o a la esfera inicial. ¿Sí? Es decir, si lo queremos pasar a hacerlo en un solo renglón y escribirlo, es qué porcentaje de esta masa
se ha evaporado en un día. ¿Sí? ¿Cuánto se ha ido con respecto a la masa inicial que yo tenía de el naftaleno? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que calcular? Acá están los moles por segundo de Na. Yo necesito calcular los gramos y en un día. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí el enunciado nos da el peso molecular, creo, de naftaleno. Exactamente. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por el peso molecular. Multiplico por el peso molecular del naftaleno. ¿Sí? Que esto está en gramos por mol. ¿Sí? Se me van a ir los moles y voy a tener gramos por segundo. ¿Qué más tengo que hacer? Multiplico por los días. El día expresado en segundos. Perfecto. Multiplico por un día que tiene que estar expresado en segundos. ¿Sí? Entonces ahí se va a ir los segundos y me van a quedar cuántos gramos, ¿sí?, difundieron de la naftalina en el aire en un día. ¿Sí? Entonces voy a tener el peso, los gramos de naftalina. Me dice que lo exprese en masa por ciento evaporada por día. Ya tengo la masa que se evaporó. ¿Cuánto? ¿Sabemos la masa inicial? Puedo calcular el volumen de la esfera y me da la densidad. Perfecto. Con la densidad, que es masa sobre volumen, la masa inicial va a ser la densidad por el volumen. El volumen de la esfera inicial lo puedo calcular porque tengo el diámetro. ¿Sí? ¿Cuál era el volumen de una esfera? Era 4/3 de pi por radio al cubo. Perfecto, 4/3 pi por radio al cubo. ¿Sí? El radio es la mitad del diámetro, 4/3 por pi son constantes y puedo calcular ese volumen. La densidad la tengo como dato también en el enunciado, en el ejercicio, y puedo calcular la masa inicial. Bien. Y entonces el porcentaje, expresar la respuesta en masa por ciento. Divido los gramos que se han evaporado en los gramos iniciales y lo multiplico por 100. Perfecto. Divido los gramos que se evaporaron, dividido la masa inicial y la multiplico por 100. Es un porcentaje. ¿Bien? ¿Quedó claro? No es difícil, ¿no? Este tiene que ser el punto salvador de ustedes en el parcial. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Área variable. Lo único que se hace aquí es reemplazar el NA por un NA raya sobre el área, donde el área es la variable. El área, perdón, va cambiando porque va cambiando la posición. ¿Sí? Va cambiando el radio. Profe, ¿los gramos evaporados tienen alguna nomenclatura en especial? No, vos ponele, si querés calcular, ponés G1, por ejemplo. Nada más. Bien. ¿Sí? Profe, o sea, siempre en esfera o cilindro el área puede cambiar. En Sí. Exactamente. caso de un cilindro en el parcial. No tenté al diablo, como dice el profe. No tenté al diablo. No, a ver, de cilindro no le vamos a tomar, no se preocupe. No. Bien, bien. Pero sí, suponiendo Sí. que tenga un cilindro, sí, todo el área va cambiando. Bien, gracias. ¿Y la composición saturada puede ser que esté dando día a la -5? Sí, puede ser. Ah, bien. Es mucho. A ver, vos fíjate si cuando pones naftalina en el placar, en el ropero, ¿cuánto dura? Te dura un montón. ¿Sí? O sea, es Sí. muy chiquitito, es muy poca la cantidad que se va perdiendo. ¿Sí? Pero está bien. ¿Sí? Bien, Siempre, bien, gracias. siempre las fracciones al margen de esto siempre son muy chicas, del orden de 10 a la menos
10 a la menos 1, me animo a decir que mayor a 0,1 es difícil que tengas, podés tener, pero siempre es 0,015, 0,002, son muy chiquitos los valores de eso, ¿sí? Así que no te asustes con los valores. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es el número 7, ¿sí? Donde en ese también vamos a ver otro caso, es el último, donde tiene además una reacción química, porque se produce una combustión del carbón, ¿sí? Una combustión completa. Veamos, ejercicio número 7. Dice calcular la velocidad de combustión de una partícula de carbón pulverizada de 2,54 milímetros de diámetro en una atmósfera de oxígeno puro a 1000 Kelvin y una atmósfera de presión, suponiendo que una nube de dióxido de carbono cubre totalmente la partícula. Tenemos la partícula. Por supuesto, esto es exagerado, ¿sí? En realidad la partícula es muy chiquita. Tiene un diámetro de 2,54 milímetros y está sumergido en toda una atmósfera de oxígeno, donde la temperatura es de 1000 Kelvin y una atmósfera de presión. La presión total. Sobre la superficie del carbón, la presión del dióxido de carbono es igual a una atmósfera y la del oxígeno es 0. Y a una distancia radial lo suficientemente larga o alejada, la presión parcial del dióxido de carbono es 0 y la del oxígeno es 1. Entonces, voy a hacer un poco más para aquí. Determinar, lo que me pide es calcular la velocidad de combustión, ¿sí? Del carbón. Me da como dato además la difusividad a 2 atmósferas y a 700 Kelvin, que vale 0,24 centímetros cuadrados por segundo. Bien. Entonces tenemos esa esfera y se está produciendo una reacción de combustión. ¿Cuál es la reacción de combustión? El carbono más el oxígeno, que me da el dióxido de carbono. A ver, ¿qué está sucediendo en toda la superficie, en todo el contorno de estas partículas? ¿Quién difunde aquí? ¿El carbono está difundiendo? ¿El carbono es el que se está evaporando y desaparece? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué les parece? Todo esto está sumergido en oxígeno también, ¿sí? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa cuando entra en contacto con el dióxido de carbono, con el carbono? Fíjense, ¿el oxígeno qué hace? Viene el oxígeno, ¿sí?
viene oxígeno. Choca con la superficie. ¿Sí? Cuando choca con la superficie, ¿qué sucede? ¿El carbono se va para otro lado? ¿Qué le pasa al carbono? Se está solubilizando en el oxígeno. No. Reacciona con el oxígeno. Reacciona. Exactamente, reacciona con el oxígeno, no se solubiliza. ¿Sí? Carbono con oxígeno me da una combustión completa de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, fíjense en la estequiometría. La estequiometría, ¿qué me dice? Que por cada mol de oxígeno reacciona un mol de carbono para formar un mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínense, viene toda la corriente de oxígeno a atacar a la partícula. Llega la corriente de oxígeno, reacciona un mol aquí de oxígeno. Viene un mol de oxígeno y ¿qué sale de esa misma posición para afuera? El dióxido. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, exactamente. Entra oxígeno y sale dióxido de carbono. ¿Cuánto sale de dióxido de carbono? Si reacciona un mol de oxígeno, ¿cuánto sale para afuera de dióxido de carbono? Un mol. 1. Reacciona 1 y sale 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, perdón, el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el componente, o mejor dicho, perdón, quién está difundiendo? ¿Quiénes son los componentes que están difundiendo? Tengo 3 nada más acá, no tengo más opciones. ¿Cuáles eran? El dióxido y el oxígeno. El dióxido y el oxígeno, exactamente. Entonces yo le puedo llamar, si quiero, A al oxígeno y B al dióxido de carbono. O al revés, como ustedes quieran. ¿Sí? Mientras esté bien especificado quiénes son, no hay problema. Ahora, ¿cómo es el flujo de difusión de A con respecto al flujo de B? Son corrientes contrarias, o sea, Na va a ser igual a menos Nb. Exactamente, son las mismas. ¿Sí? Na igual a menos Nb. ¿Sí? Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Está bien, Rosario, lo que me decía, Na igual a menos Nb. Pero ¿de dónde sale ese menos Nb? ¿Se acuerdan los coeficientes estequiométricos? Cuando eran positivos y negativos. Química general, química inorgánica. ¿Se acuerdan? Sí, el ni, digamos. El ni, exactamente. ¿Cuánto era el ni para el producto? Y ahí sería menos 1. 1. Positivo. Perdón, 1 ahí y menos Positivo. 1. Positivo y para los reactivos Claro. negativos. Perfecto. Positivo y negativo. ¿Sí? Entonces, el del dióxido de carbono, que era B, es positivo. Se divide, chicos, yo lo voy a poner aquí, ni 2, ni 1, sobre el ni 2. Y el ni 2 es positivo. El ni 1 es negativo. ¿Sí? O sea, en realidad, ¿sí?, lo que estaría bien colocar es NB sobre un número positivo es más, Na sobre un número negativo es menos, acá. Pero es lo mismo. ¿Sí? Na igual a menos NB, lo mismo que decir menos Na igual a NB. ¿Sí? No importa eso. ¿Sí? Pero para que vean de dónde sale. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque no siempre estos coeficientes van a ser 1. ¿Sí? Pueden ser 2, pueden ser 3, 4. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo tuviera una reacción de combustión incompleta? Tenemos carbono más oxígeno que me da monóxido de carbono. ¿Cómo lo igualo?
Lo puedo hacer de dos maneras. Le pongo un medio al oxígeno o le puedo poner 2 aquí y 2 aquí. ¿Sí? Preferentemente, o por lo menos a mí me resulta más cómodo, poner 2 y 2. ¿Por qué? Porque me evito de trabajar con fracciones. Que no es difícil, no es complicado, pero para evitar algún error matemático, prefiero trabajar con números enteros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser aquí la relación de Na con Nb? Menos Na igual a NB sobre 2. Exactamente, menos Na igual a Nb sobre 2. ¿Sí? Y ahí sí, Nb va a ser igual a menos 2 veces Na. ¿Lo ven? Y acá Na igual a menos Nb o menos Na igual a Nb. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta de la reacción química cuáles son los coeficientes y el signo que tiene. ¿Sí? Entonces, se divide el flujo que corresponde, ¿sí?, al elemento que está difundiendo o al compuesto que está difundiendo, dividido en su coeficiente estequiométrico. Bien, esto le hago por las dudas. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Bien, bien. Sigamos. Profe, tengo una duda. ¿Por qué los compuestos que participan son el oxígeno y el dióxido de carbono y no podría ser el carbono con el dióxido? Porque es la partícula de carbono. Porque el carbono no está difundiendo. El carbono, que es la partícula aquí, no sale carbono por aquí. No es que sale por acá carbono, partículas de carbono, o mejor dicho, átomos de carbono. Lo que sale en realidad es el dióxido de carbono, porque el oxígeno reacciona con el carbono para darme el dióxido, para desprender el dióxido. El carbono lo único que hace es estar quieto ahí. Es como que el carbono agarra y espera que venga un oxígeno, reacciona con el oxígeno y se va hacia afuera o difunde hacia afuera en forma de dióxido de carbono, no de carbono. El carbono nunca se va de aquí. El carbono queda ahí quieto. Se va transformando el carbono. Para poder salir, es como que dice, yo me quedo acá. La única manera que yo salga para allá es en forma de dióxido de carbono. Si no, me quedo quieto. ¿Sí? Una manera de decirlo como un cuentito, digamos. ¿Sí? El carbono no le pasa nada. Mejor dicho, el carbono físicamente no sale, ni como átomo, ni como nada. La única manera que salga ese carbono es con combinado con el oxígeno en forma de dióxido de carbono. Es como que viene el oxígeno, le da la mano y dice, vamos para afuera, y se lo lleva. Viene otro oxígeno, dame la mano, y se lo lleva. Y los dos difunden juntos. Por eso el carbono no. Bien, profe. Sí, se entendió. Gracias. De nada. Bueno, ya tenemos esto. Esto lo voy a borrar. Y vamos a lo que nos pide el problema. Me pide calcular la velocidad de combustión. Y además me dice, esto lo voy a borrar para poder escribir otros datos, que la presión sobre la superficie del carbón, la presión parcial se supone, del dióxido de carbono es 1. O sea, sobre la superficie, la presión parcial del dióxido de carbono es igual a 1. Y si la presión total es igual a 1 de toda la masa, necesariamente la presión del oxígeno tiene que ser 0. ¿Sí? Y me dice que a una distancia radial lo suficientemente alejada, la presión del dióxido de carbono, por supuesto, va a ser 0 y la del oxígeno va a ser 1. ¿Sí? Recuerden que por la ley de Dalton, la suma de las presiones parciales tiene que ser igual a la presión total. ¿Sí? Entonces, a ver dónde lo voy a poner acá.
la presión del dióxido de carbono va a ser igual a 0, entonces la presión del oxígeno va a ser igual a 1. Esos son los datos que me da. Bien. Y me pide, calcule la velocidad de combustión de una partícula de carbono. ¿Sí? Velocidad de combustión de una partícula de carbono, expresada en gramos por hora. ¿Sí? Veamos. Volvemos de nuevo a la ecuación principal. Na igual a menos C por todo esto que tengo acá. ¿Sí? ¿Cómo es la difusión? Dijimos que era Na, menos Na igual a NB o Na igual a menos NB, es lo mismo. Entonces, de mi ecuación principal, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi ecuación principal? Se cancela ese término, pues están Se cancela sumando. este término, todo este término. Chao, se va. Ya no existe. Me queda más fácil todavía. Na igual a menos C por DAB por DIA sobre DZ. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo aquí? ¿Qué pasa con el área? ¿Qué pasa con el radio? ¿Qué pasa con las fracciones? ¿Puedo calcular alguna de ellas? Pareciera que Podemos calcular las fracciones porque tenemos las presiones parciales de los dos gases y la presión total. ¿Cómo lo calculas? Dividiendo las presiones parciales en la presión total. Presión, la del A, que era oxígeno, sería esto, así. ¿Así está bien? ¿Qué piensan sus compañeros? Vamos, hablen. No dependía de la temperatura del líquido, eso es lo que no me acuerdo bien, pero no sé cómo razonarlo con el oxígeno. ¿Qué dice el problema? A ver. Sobre la superficie del carbón, la presión del dióxido es 1, la del oxígeno es 0, bueno, eso ya está. Se calcula la velocidad de combustión de una partícula de carbón pulverizada de un diámetro en una atmósfera de oxígeno puro, ¿sí?, a 1000 Kelvin y una atmósfera de presión, suponiendo que una nube de dióxido de carbono cubre totalmente a la partícula. O sea que toda la superficie, todo lo que está por acá, está como saturado de dióxido de carbono. ¿Sí? Y es como lógico. Si viene el oxígeno, toda la superficie, ¿sí?, se ve saturada por el dióxido de carbono que se va produciendo en la reacción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo calculan este IA? ¿Existe otra forma? ¿Lo puedo resolver a este problema que está aquí? ¿Sí? Teniendo en cuenta no las fracciones, sino las presiones parciales. ¿Creen que se puede hacer? Sí, con la concentración. Con la ¿Se concentración. reemplazan de ahí? Exactamente, con la concentración. ¿Qué va a pasar con la concentración? La concentración es P sobre RT. Claro, pero P va cambiando. O sea, tengo dos presiones parciales, ¿no? Tengo, a ver, sí, la presión va a cambiar. Lo vamos a escribir menos DAB
por, vamos a reemplazar C, que vale presión sobre RT. P sobre RT. ¿Sí? Esta presión, la presión total, ¿cómo es? En el transcurso de en cualquier posición. ¿Cambia? Es constante. Es igual. Entonces, ¿qué pasaba cuando ustedes tenían una derivada? Un DIA. ¿Sí? P por DIA. ¿Se acuerdan? Por poner la P adentro de la derivada. Exactamente la derivada de P por IA. ¿Y qué era la presión por la fracción? La presión parcial. La presión parcial. Entonces, esto, ¿cómo me va a quedar? La derivada de la presión parcial del componente A con respecto a la posición de Z. A ver, lo voy a acomodar un poquito para que no se mareen. Sobre LT con respecto a Z. Sí, ya queda un poco más lindo. ¿Qué pasa con la posición? ¿Qué pasa con el área de difusión de la esfera? No es constante, va cambiando. Va cambiando. Entonces, ¿qué hacíamos con esto? Lo reemplazo por el NA raya ¿Sí? sobre el área. Sobre el área. Perfecto. ¿Sí? Y a este Z, si quieren, lo podemos poner directamente. ¿Sí? Entonces, lo que nos habíamos olvidado es de ubicar aquí mi sistema de referencia, ¿sí? Y ubicar los puntos que tenemos. Punto 1 y un punto lo suficientemente alejado 2, que sería este, ¿sí? Con esos datos. Entonces ya me queda un poco mejor. ¿Sí? Cuatro pi por r cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que tengo lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, con la única diferencia que aparece un dp parcial. ¿Sí? Entonces, si lo acomodamos un poco a esto, de nuevo vamos a tener NA raya por dr sobre r cuadrado, lo estoy acomodando un poco nada más, ¿sí? 4pi igual a menos DAB sobre RT por dPA. ¿No? Entonces, cuando vayan a integrar, vamos a tener, cuando la posición vale 1, L1, ¿cuánto vale PA? P del oxígeno aquí. 0. Cero. Cuando la posición vale 2, o R infinito, la presión vale 1. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. En este caso también el R2 sería infinito, ¿o no? Exactamente. R2 sería infinito. ¿Ven algo? A ver, no sé si alguien lo está resolviendo. ¿Ven algo raro ahí? ¿Algo que no les cierre? Sí, la integral de la derivada de la presión parcial. ¿Qué no cierra? Que sería una constante.
¿Cuál? ¿Es la integral o 1 menos 0, decís vos? Claro, o sea, no queda... Ay, no sé, profe, pero No, sí, o sea, Profe, hay la algo difusividad hay raro. que corregirla, no, porque no está... yo iba por algo numérico, pero a ver, dígame, ¿qué es lo que ven acá? ¿Qué hay que corregir? La difusividad, el DAB. El de AB. De AB está a 2 atmósferas y 700 Kelvin. Y yo tengo aquí a 1000 Kelvin y a 1 atmósfera. ¿Sí? Hay que corregirla. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué otra cosa, además de eso? Fíjense cómo va a ser el resultado este. Negativo. Ahí está. Esto es 1 menos 0. Esto da positivo. Acá tengo un negativo. ¿Esto cómo me va a dar a mí? Positivo. Positivo. Entonces me va a quedar negativo. ¿Y es coherente eso? Respecto al esquema que nosotros tuvimos. Me dice que el Na es el oxígeno. ¿Puede ser que dé negativo? Y coincide con el Ni. Y coincide con el Ni. ¿Dónde está? Ahí es ni 1 igual a menos 1. Sí. Además de eso, en tu esquema, en Por el tu sistema de gráfico, referencia. Va en sentido contrario al sistema de referencia. exactamente, vos fíjate que el oxígeno viene. Claro, como que si fuera que está entrando contrario del sistema de referencia que pusimos. Exactamente. El oxígeno, yo puse este sistema de referencia, pero el oxígeno viene así. Como viene en sentido contrario, me tiene que dar negativo esto. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo tomaba el NB? ¿Cómo me tenía que dar ese signo? Positivo. 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 Si da en el caso que reemplacemos, digamos, ¿Cómo? porque el Na es igual al menos NB. Exactamente. Me va a dar positivo porque acá yo sé que es menos Na igual a NB o Na igual a menos NB, lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí me va a dar positivo. ¿Sí? Entonces todos esos detalles, fíjense chicos a la hora de resolver. ¿Sí? No está mal que les dé negativo. Está perfecto. ¿Sí? Es como el calor. ¿Sí? Exactamente como veníamos trabajando con los signos de calor. ¿Sí? Ahora, vamos a la respuesta. Ya hicimos todo esto, nos quedó claro, veamos la respuesta. Dice, calcular la velocidad de combustión de una partícula de carbón. La velocidad de combustión de la partícula de carbón. ¿Sí? ¿Cómo van a calcular ustedes los gramos que se pierden, ¿sí?, por unidad de tiempo del carbón? ¿Cómo son los flujos? ¿Cómo es el carbón con el valor de ni1? Tiene el mismo Na. Tiene el mismo Na, ¿sí? Que en realidad, para no confundir a su compañera, no es que el carbono difunde, ¿sí? Lo que quiere decir el Na es que por la misma cantidad de moles que difunden de oxígeno es la misma cantidad de moles o es equivalente a la cantidad de carbono, ¿sí?, que reacciona para poder formar el dióxido de carbono. ¿Sí? No estamos diciendo que el Na, el N del oxígeno es igual al N del carbono. ¿Por qué? Porque el carbono no está difundiendo. Eso que quede claro. ¿Sí? Lo que sí sucede y que podemos hacer la equivalencia es decir, si el Na, no sé cuánto es, 2 moles por segundo, por ejemplo, si el Na, que es el oxígeno, es 2 moles por segundo, entonces están reaccionando por estequiometría la misma cantidad de carbono, que son 2 moles por segundo. ¿Sí? Entonces, para encontrar esa velocidad de combustión del carbono, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a determinar numéricamente esa velocidad de combustión? Multiplico el Na por el peso molecular de carbono. Perfecto. El Na, que me va a dar en mol por segundo,
lo multiplico por el peso molecular del carbono, que va a estar en gramos por mol. ¿Sí? Cancelo y me van a quedar los gramos por segundo. Si lo quiero pasar ahora, es fácil el pasaje de unidades, pero quiero que les quede claro eso. No está difundiendo el carbono, está difundiendo el oxígeno con el dióxido de carbono. Pero como me está pidiendo la velocidad de combustión del carbono, puedo hacer esa equivalencia. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de oxígeno que está difundiendo es la misma cantidad que reacciona con el carbono. Entonces puedo hacer esa equivalencia y multiplicar directamente por el peso molecular del carbono. Y de ahí hacer todos los pasos matemáticos. ¿Bien? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí. ¿Alguna duda de esto? Profe, para la corrección, lo que tendría del DAB, lo que tendría el subíndice es 1, serían las 2 atmósferas y los 700. Claro. Bien. Es el dato que vos tenés. Vos querés encontrar el DAB2. Este. Entonces, Bien, bien, bien. sería este. P1 sería 2 atmósferas y T1 sería 700. Lo querés llevar a 1001 atmósferas. ¿Bien? Profe, en el caso que la relación no sea de 1 a 1, debería multiplicar o, digamos, ese NA por el coeficiente estequiométrico. ¿De quién? ¿Del carbono? Claro, por ejemplo, en el caso de la combustión incompleta, Sí. en ese caso que la relación no es 1 a 1, el valor del NA lo debería multiplicar por 2. El valor de Na por cada mol que, en este caso, ¿qué pasa? Por cada mol de oxígeno que está difundiendo, se difunden 2 de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2. Porque estoy haciendo una relación estequiométrica. ¿Sí? No es lo mismo que esto. Acá estoy dividiendo. Pero acá, ¿sí? Si es una combustión incompleta, directamente como es una relación 1-2, por cada mol de oxígeno, son 2 de carbono, entonces lo multiplico por 2. Bien, profe. ¿Bien? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué tiene que quedar expresado en gramos si dice solamente velocidad de combustión? La velocidad de combustión de una partícula de carbón. Calcula la O sea, velocidad de estaría combustión. mal, digamos, si lo dejo en mol. Y tendríamos que... Claro, lo que pasa es que no dice... A ver, no te especifica que tiene que ser en gramos. Claro. ¿Sí? Pero hacerlo en gramos... a ver, si en caso fuese un parcial, sí te vamos a especificar bien. Acá se nos ha pasado seguramente. ¿Sí? Pero es para que sepan diferenciar de cuando se pide si es de carbón, si es o velocidad de combustión de oxígeno. ¿Sí? Eso ya es otra cosa. Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, a ver, voy a cortar la grabación para que no se haga largo. Profe, una consulta ahí en el último cálculo, cuando multiplicamos el Na por el peso molecular, Sí. ahí sería el